Ya hemos comentado eh, la situación del coma, que es un estado de falta de respuestas psicológicas sin fenómeno de despertar, o sea que el paciente está dormido con los ojos cerrados y sin una respuesta. Habíamos comentado acerca de la definición muy simple que nos da la escala de coma de Glasgow, cuando al paciente lo calificamos con la calificación mínima de Glasgow, que son 3, y que es alguien que no habla, que no se mueve y que no abre los ojos. Entonces, ¿qué es lo que nos puede ocasionar esta situación, este problema de que nuestro cerebro ya no funcione bien? Pues muchas causas. Podemos dividirlas de acuerdo al lugar, si sean supratentoriales o infratentoriales, si son propias del cerebro, si son extraneurológicas. Y entre las lesiones supratentoriales, pues tenemos las hemorragias, que puede ser dentro del cerebro, o las ocasionadas por trauma, como lo son epidural y subdural, un sangrado espontáneo de la glándula hipófisis, de un adenoma de hipófisis que se llama apoplejía pituitaria, los infartos, los tumores o problemas infecciosos como los abscesos. También tenemos a nivel infratentorial, pues los mismos problemas prácticamente, simplemente es de acuerdo a lo que se encuentra en la fosa posterior, pues son hemorragias cerebelosas, infartos cerebelosos, abscesos, tumores de la fosa posterior que son más frecuentes en los niños y lesiones directamente ocasionadas en el tallo cerebral como son infartos o hemorragias. Y una situación que nosotros podemos, a veces puede ocasionar cuando tenemos un problema del sodio, que es la mielinitis central del puente. Algunas otras causas, no necesariamente propias del encéfalo, que pueden ser secundarias a otra cosa, como la meningoencefalitis, la hemorragia subaracnoidea, cuya causa principal es la ruptura de un aneurisma, problemas metabólicos como problemas hepáticos, urímicos o dialíticos, trastornos ácido-iónicos, encefalopatia respiratoria, problemas endocrinológicos como la descompensación diabética, la encefalopatía carencial, el Wernicke, intoxicaciones, estado epiléptico, infartos cerebrales múltiples, secundarios a cardiopatías o vasculitis, el choque, problemas de hipertensión arterial y la hiper o hipotermia. Aquí también tenemos lo que es el pseudocoma o inconsciencia psicógena y como ustedes pueden ver aquí, estas lesiones, independientemente del sitio donde se encuentren, son supra o infratentoriales, pues pueden ser focales, multifocales o difusas. Las difusas son principalmente las encefalopatías y las infecciones. Las multifocales son los infartos o abscesos o metástasis, que son lesiones que pueden ser múltiples, y las únicas pues son infartos o los tumores. Entonces, desde que estamos en urgencias podemos determinar, primero tenemos que saber si el paciente está en coma. Y para eso hacemos una exploración rápida de lo que es la escala de coma de Glasgow, una valoración, o vemos que el paciente está despierto y que le hablamos o lo movemos o le provocamos dolor y no mejora. Entonces, para esto vamos a ver el coma. Desde que llega, vamos a explorar primero la inspección, vemos cómo está. Los signos vitales son importantes, tener la temperatura, el pulso, ritmo respiratorio y la presión arterial. ¿Por qué? Porque algunas ocasiones cuando el paciente está con bradicardia, taquicardia, dormido, problemas cardíacos o alteración de la presión arterial, pues puede ser un problema cardíaco principalmente, un infarto cardíaco, ¿verdad? Un problema del corazón y esto no puede ser neurológico. Si el paciente detectamos que tiene fiebre, pues sospechamos que sea infeccioso. Si tiene hipertermia, en 42, 43 grados centígrados, puede ser esto o un problema de apoplejía cardíaca o alguna intoxicación, especialmente los colinérgicos. En cambio, si el paciente llega frío, pues esto puede deberse a un problema de intoxicación alcohólica, por barbitúricos, por exposición al frío, ahogamiento, ¿verdad? O que tenga un estado de choque. Si el paciente vemos que su patrón respiratorio es lento, puede ser que esté intoxicado, ¿verdad? O que tenga hipotiroidismo. Si tiene una respiración profunda y rápida, puede ser un problema de una neumonía importante o una acidosis diabética. Y si tiene edema pulmonar, esto también podemos diagnosticarlo y descartar que no tenga un problema cerebral que nos dé un patrón respiratorio de hiperventilación neurógena. Si el paciente ha presentado vómito, pues hay que
pensar que tenga la presión intracraneana elevada, ¿verdad? Por ser un traumatismo, una hemorragia, un tumor. Si su ritmo del pulso está lento, puede ser un problema de tipo cardíaco o una intoxicación por fármacos. Si es hipertenso, llega hipertenso y no se sabía hipertenso. Si se sabe hipertenso, podemos sospechar en un problema de una hemorragia cerebral por hipertensión arterial. Si no se sabía hipertenso, pues puede ser que tenga un problema de hipertensión craneana y eso nos esté dando la teoría de Cushing. Si estaba hipotenso, generalmente el paciente tiene un problema pues, de choque hipovolémico, una intoxicación, o tiene un problema diabético, un infarto del miocardio, ¿verdad? O tenga un traumatismo muy severo con una hipertensión intracraneana muy severa que ya esté prácticamente en etapa terminal. Y como les comentaba de la inspección, pues vemos si está cianótico, que quiere decir que está en hipoxia. Si tiene una coloración rojo cereza, pues seguramente es un envenenamiento por monóxido de carbono. Y esto se da frecuentemente en tiempos de frío, cuando alguna parte de la población, pues para calentar su casa, su ambiente, ellos mismos, pues ponen anafres o carbón en su casa y cierran las ventanas. Eso hace que se intoxiquen fácilmente. Si nosotros vemos que el paciente tiene equimosis, tiene salida de sangre, de líquido por nariz, por el oído, pues hay que pensar en que tenga un problema de un traumatismo craneoencefálico. Si tiene telangiectasias, hiperimia de cara o de conjuntivas, puede ser secundario al alcoholismo. Y el mixedema induce hinchazón característica de la cara y el hipopituitarismo, también una complexión pálida, también característica que nos puede dar una palidez importante. Cuando el paciente está muy pálido, también hay que pensar en un choque hipovolémico. Entonces, por ejemplo, aquí podemos tener algunos signos que nos pueden orientar desde el servicio de urgencias en que si el paciente tiene hipapiledema, quiere decir que tiene hipertensión craneal. Si tiene hemorragia subhialoidea, pensar o sospechar una hemorragia subaracnoidea secundaria principalmente, como les comentaba, a una ruptura de un aneurisma. Esto lo hacemos o lo vemos con el oftalmoscopio. Rigidez de nuca. Es muy importante que cuando nosotros vemos un paciente en coma, cuando llega a urgencias, debemos de descartar que haya sufrido un traumatismo craneoencefálico, porque el hecho de que tenga un antecedente de trauma nos hace contraindicar la maniobra de rigidez de nuca, porque es importante saber que un paciente con un trauma en la cabeza tiene lesión cervical hasta no demostrar lo contrario, y entonces por eso no podemos hacer la maniobra de rigidez de nuca porque podemos agravar la lesión vertebral. Cuando tenemos posibilidad de hacerlo y tenemos resistencia a la movilización de la nuca, pues entonces hay que sospechar en un problema infeccioso que esté irritando las meninges, como la meningitis, o igualmente algo irritativo, como es la hemorragia subaracnoidea. La presencia de hipopnea, hipotermia, miosis y que vemos los brazos y tienen marcas de pinchazos, hay que sospechar en un problema de drogadicción. La hipertermia con piel seca puede ser por golpe de calor o intoxicación por anticolinérgicos. El olor del aliento, recuerden ustedes que en diabético nos dicen que huele a manzanas fermentadas. Bueno, podemos sospechar según el aliento si tiene un problema de alcoholismo o de uremia o de cirrosis. Un paciente que tenga lengua mordida y hipertrofia gingival, seguramente ese paciente pudo haber tenido una crisis convulsiva. Y recuerden ustedes que de los medicamentos que usamos para tratar la epilepsia, la fenitoína es un medicamento muy usado, pero cuya uso produce a lo largo atrofia cerebelosa e hiperplasia gingival. Entonces, cuando vemos un paciente que pudiéramos sospechar que tiene hiperplasia y que tiene mordida de la lengua, pues es un epiléptico que está tomando fenitoína. Si es un pequeño, generalmente, si tiene rash petequial, debemos sospechar una meningitis por meningococo. Y si tiene equimosis extensas o varias equimosis, debemos de pensar que tenga trastornos de coagulación o alguien que tiene incluso maltrato. Y llegamos a la exploración neurológica. La exploración neurológica, vamos a ver qué creen ustedes que podemos ver en un paciente que está en estado de coma. ¿Qué es lo que podemos valorarlo en el paciente? Obviamente las funciones mentales superiores no va a hacer caso, ¿verdad? O sea, el interrogatorio va a ser negativo. ¿Qué podemos explorarle nosotros? Podemos explorar.
Fíjate. Podemos explorar la respuesta ocular, podemos valorar pupilas, si están mediátricas, mediáticas, Ujú, anisocóricas. Podemos valorar si hay si de córtico de cerebro, caso de que no esté medicado suficiente, supongo. ujú. En sí, pero ¿qué le vas a valorar al paciente? ¿Qué le vas a valorar los reflejos, la movilidad, los ojos? ¿Qué le vas a valorar en sí? Pues bueno, en el caso de los ojos sería con reflejo a la luz, con respuesta a la luz. Eso Eso, o sería, sea, perfecto. Vas a valorar las pupilas. sí, pupilas. Eso, muy bien. ¿Y qué puedes encontrar en un paciente? Pues si tengo un paciente que tiene herniación supratentorial, Ajá, encontraría yo anisocoria, anisocoria o si... arreflexia Ajá, ipsilateral del lado sí, que esté lesionado. eso, muy bien. También puedes encontrar que sean semióticas, O, pequeñitas, y eso puede hablar de un problema de intoxicación o o un problema de midriáticas. omidritis, ajá, y de tallo también, las pupilas pequeñísimas se llaman pupilas pontinas. Muy bien, ¿qué otra cosa le puedes valorar al paciente en coma? Aparte de las pupilas. Lo estás viendo, lo vas a tocar. Bueno, podríamos también valorar su patrón respiratorio. Eso, muy bien. Patrón respiratorio, recuerden que puede tener chain stocks, hiperventilación neurógena, atáxica, muy bien. Y puedes valorar la movilidad, ¿no? ¿Cómo valoras la movilidad? La valoraríamos con reflejo doloroso, Ajá, estímulo en esternón, en ajá, el nodillo y ver sí, su respuesta. muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra cosa que nos podamos valorar en un paciente? ¿Están de acuerdo? Nadie más, todos estamos de acuerdo. Bueno, su compañera comentó acerca de la estimulación con dolor. Es importante y eso, bueno, lo que hacíamos Doc, Sí, perdón. bueno, yo también encontré que había una respuesta motora y sensitiva facial. No sé si esté Ujú, bien. sí, Bueno, ya lo dijo la compañera, lo de ausencia de reflejo corneal, el reflejo mandibular y la ausencia de, bueno, podemos ver la de la gesticulación a la presión de la región supraorbitaria o la así articulación es. temporomandibular. Así es. Esta articulación temporomandibular se llama maniobra de Foix-Foix. Es muy dolorosa y lo hacemos en casos muy especiales con coma profundo, maniobra de Foix. Foix se escribe. Y como les comentaba yo, si queremos nosotros explorar al paciente, pues aparte de las pupilas, su patrón respiratorio, vemos la manera en que podemos ver los reflejos, ¿verdad? Ver si tiene clonus, Babinski, y también la cuestión, como dijeron ahorita, la aplicación de un dolor. Eso lo venimos haciendo hace tiempo y la actualización de la escala de coma de Glasgow de hace 2 o 3 años, me parece, pues lo menciona ya mejor. Porque comúnmente lo que hacíamos nosotros era hacer presión sobre el esternón con el nudillo. Ya no lo vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es que ustedes van a tomar su martillo, su pluma, lo que tengan, un objeto romo y van a hacer presión sobre el lecho ungual del paciente. Con este movimiento, con esta acción, ustedes van a provocar un dolor que puede ser importante porque ustedes van a medir la presión con la que aprietan y no va a dejar huellas, porque a veces de tanto que lo exploramos en el esternón, después le dejamos un moretón ahí, entonces con esto no dejamos huellas. O otra manera es, como dijo su compañera, aplicando presión en la supraorbitaria con su pulgar. Y esas son las maniobras que podemos usar para saber si tiene un problema, bueno, qué respuestas motoras tiene. Y entonces debemos saber dónde está situado el coma. Y aquí está la actitud. Debemos de ver la actitud, ¿verdad? Las posturas, si está con incurvado, con opistótonos, o está muy flácido, o está hipertónico. La presencia o ausencia de los movimientos, la posición de la cabeza, la respiración, ¿verdad? Eh, la escala de coma de Glasgow, que eso ya lo vamos a ver y ustedes ya la conocen, aquí se las comento, pero sí me gustaría hablar un poquito más de ella eh, cuando vemos trauma craneoencefálico. Bueno, hay otra escala de coma de Glasgow que se llama escala de desenlace, que esa también la vamos a comentar después, que en la cual es después del problema. Ya una vez que el paciente tuvo ese problema, se atendió y ya es de salida, por eso se llama de desenlace, Glasgow Coma Scale Outcome.
es un desenlace, porque así veamos nuestros resultados. Si se fue bien, ¿verdad? Se reintegra a su vida anterior, pues es puntuación de número 1, y los 5, pues es la muerte encefálica. Entonces, esta escala la aplicamos directamente ya en el consultorio, ya como externo, porque son los resultados, o cuando se egresa el paciente, aunque esto puede variar, obviamente, entre el momento en que se egresa y el momento que lo vemos nuevamente en la consulta, varía muchísimo a veces. Entonces, es importante, y ustedes saben que según la escala de coma de Glasgow, cuya calificación mínima son 3 puntos y cuya calificación máxima son 15 puntos, y que hablamos de severidad por abajo de 8 puntos, clínicamente el paciente, bueno, o sea, desde el punto de vista de Glasgow, en el concepto ya muy, digamos, radical de un paciente que está en coma, pues tiene Glasgow 3. O sea, quiere decir que no habla, que no abre los ojos y que no se mueve. Pero clínicamente lo vamos a calificar en coma a partir de 8 para abajo, aunque un paciente con 7, 6 puede mover algo, puede hacer quejidos o hacer emitir algunos sonidos. Sin embargo, clínicamente los pacientes están en coma cuando tenemos 8 o menos. El tamaño de las pupilas es importante, las pupilas deben ser iguales y deben de responder a la luz, al estímulo luminoso. Eh, Generalmente, cuando tenemos un paciente en coma, debemos de saber que las dos pupilas deben ser iguales, medias, y que deben de responder. Cuando hay anisocoria, como dijeron sus compañeros, pues eso indica una herniación. Cuando tenemos las pupilas o las dos dilatadas o las dos muy pequeñas y sin respuesta, eso nos indica también ya un problema a nivel del tallo cerebral. Una pupila dilatada, o sea, una anisocoria, aquí está mal, es el tercer par craneal, ¿verdad? Secundario a una herniación del uncus. ¿Verdad? Muy bien. Debemos de ver el tamaño, la forma y los reflejos, ¿verdad? Obviamente esto nos va a permitir que si nosotros tenemos un problema en el tamaño y en la reactividad de las pupilas, debemos sospechar que el tallo cerebral está comprimido. Cuando tenemos anisocoria de un lado y un antecedente de un trauma, o podemos sospechar que tenga una herniación del uncus que está comprimiendo el mesencéfalo. El reflejo fotomotor, bueno, es este. El reflejo cilioespinal es la dilatación de la pupila a un estímulo doloroso. Generalmente lo hacemos con un pequeño pellizco en la piel del cuello y en el ángulo de la mandíbula un poco de presión. Esto se los comento porque esta estimulación por abajo del ángulo de la mandíbula es muy doloroso, y bueno, tampoco, eso lo vamos a usar cuando pacientes tengamos que no tienen ninguna respuesta a otros estímulos más, digamos, no tan severos. Como le digo, esta manera es muy dolorosa y sí, es importante que no la hagamos todo el tiempo rutinario, ¿verdad? Por un problema metabólico, las pupilas se mantienen, ¿verdad? Y en problemas de tipo neurológico, generalmente es alterada el reflejo fotomotor. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, la miosis unilateral, es un problema de la vía simpática que puede ser la famosa pupila o síndrome de Horner, que vamos a ver después. La midriasis es un problema de una hemorragia, un hematoma o algo que esté provocando una herniación del uncus. Y la miosis intermedia bilateral reactiva puede ser igualmente secundaria a una herniación por el diencéfalo. Y ahorita vamos a hablar de este tipo de problemas en cuestión de las herniaciones y la deterioro rostro caudal. Bueno, aquí vamos a ver la lesión del Claude-Bernard-Horner, que es la síndrome de Claude-Bernard-Horner. Hay una lesión del nervio simpático y se caracteriza porque tiene miosis. Recuerden ustedes que el tercer par, cuando nos afecta y que hablamos del hernia uncal, dijimos, hay midriasis, ptosis palpebral, ¿verdad? Bueno, en este caso es un poquito diferente. El Claude-Bernard-Horner, la pupila está miótica y también tenemos ptosis palpebral. Entonces, esto es muy importante, es la diferencia. Esto no es secundario a un problema de hernia uncal, sino un problema del nervio simpático. En oftalmos el ojo se encuentra hundido, hay sequedad y a veces el ojo se encuentra con inyección conjuntival, o sea, se encuentra rojo. Es el síndrome de Claude-Bernard-Horner. Vamos a avanzar aquí hasta que veamos nosotros lo que es, perdón, el patrón respiratorio. Doctor, faltan Perdón, 2 minutos para que se acabe la reunión. Caray. Faltan Bueno, 2 minutos para que se acabe. Si gracias. vuelven a entrar. Ajá.
Bueno, vamos a dejarla aquí porque quiero ver mañana y, por favor, para mañana quiero que leamos esto. Pero esto vamos a ver rápido y vamos a ver, perdón. Por favor, en el libro de Plum y Posner o en el que ustedes quieran, por favor, vamos a leer la hernia transtentorial, por favor. Lo que es la hernia transtentorial y el deterioro rostro caudal, ¿ok? Entonces, nos veremos el día de mañana, más temprano porque sí me dio tiempo, y continuamos, vemos rápido lo del coma y entramos directamente a lo que es la hernia transtentorial central, que se llama deterioro rostro caudal, y la hernia lateral transtentorial, que es la hernia del uncus. Les había comentado inicialmente que podíamos ir al hospital. El problema es que con esta pandemia o con esta nueva ola ya se han suspendido otra vez las cirugías y consulta. Entonces, en cuanto se vuelva otra vez a abrir el hospital, yo les comentaré para ver si pueden acompañarme a la consulta o a la cirugía, lo que ustedes quieran. Esto, como les comenté, no es obligatorio, lo que ustedes quieran ir, ¿no? Y entonces nos veremos el día de mañana. Muchas gracias. Qué amable, gracias. Nos vemos mañana entonces. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias. Buen día.